El título de este mensaje se llama ¿A quién se parece? Nos ponemos de novios, se casa o los integrantes de la familia, dos familias se unen. Al tiempo comienzan a buscar un hijo, queda embarazada la señora. Felices por recibir al nuevo integrante de la familia. Al cabo del tiempo, al sanatorio, trabajo de parto. Al tiempo se escucha el llanto de un bebé, ha nacido. El padre afuera, ansioso, esperando poder ver al bebé, tenerlo en los brazos. Allí alrededor quizás sus abuelos, sus tíos. Al rato sale la enfermera y se lo entrega al bebé en los brazos del padre. Orgulloso lo mira, quizás con lágrimas en los ojos. Y ya se acercan las abuelas y ya lo quieren tener. Y ya el abuelo también se acerca, contento. Como decía, los tíos, quizás algún hermanito por ahí dando vuelta. Y una de las primeras preguntas que se hace en ese momento: ¿a quién se parece? Allí están las dos familias. Quizás le quieren abrir grandes los ojos a ver, para ver de qué colores. Sacan la mantita del pelo a ver qué color de pelo tiene. Color de piel. Y todos ya, ay, mira, se parece a mí, se parece a la abuela, se parece al papá, se parece a la mamá. Y allí, ¿a quién se parece? Y ya está la discusión hasta que se hacen grandes. ¿A quién se parece? Cuando este bebé nació, irá en crecimiento, crecerá, tendrá parecidos al papá, tendrá parecidos a la mamá. Sabemos que cuando el bebé se porte bien, ay, se parece a la mamá, claro, cuando le vaya bien en la escuela, cuando se saque 10, cuando sea un ejemplo, ay, se parece a la mamá. Ahora, cuando el niño comienza a hacer macanas, anda mal en el colegio, en la escuela, ahí se parece al papá. No sé por qué, pero así parece. Así estamos nosotros en los caminos del Señor. Un día llegamos, por su gracia, su amor, nos hizo entrar en sus caminos, se cruzó con nosotros. Hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador, aún tomamos el paso del bautismo y somos como unos bebés que tienen que comenzar a crecer. De pronto nos ha encontrado a muchos a altura de la vida, quizás ya grandes, con años de haber vivido la vida aquí en la tierra. Lo que sí nos había pasado era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Y vayamos al libro de Efesios, el capítulo 2, del versículo 1 vamos a leer. Este Jesús que allí, esa obra en la cruz, nos dio la victoria, nos dio vida eterna para aquellos que le reciben como su Salvador, para los que creen en su nombre. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Allí comenzó, allí es ese nacimiento, allí son esos primeros momentos de vida, en los cuales anduvisteis en otros tiempos en los pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra y opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. No puedes hacer ninguna obra que tú te hayas ganado la salvación. Es solamente la gracia de Dios cuando tú lo aceptas y quieres seguir en esos caminos. Nos ha encontrado muertos, sin vida. Si bien el mundo piensa que la vida es vivir la vida y gozar de todos los placeres que hay en este mundo de mala manera, pero eso es pecado y es muerte. Vivíamos conforme a la carne, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, sin fe, sin Dios, separados de Dios. Pero allí el amor de Cristo nos dio vida, el amor de Dios nos dio vida juntamente con Cristo a través de esa obra en la cruz. Cosa que a lo largo del tiempo fue un misterio, y en algún momento cuando Jesús estaba en la tierra, había uno de los fariseos que tenía mucha intriga de lo que pasaba. No hay hombre que pueda hacer las cosas que tú haces. Decía, este se llamaba Nicodemo. Y Jesús, sabiendo y conociendo el pensamiento de él, conociendo que era un hombre de letra, que sabía las escrituras, había algo más que necesitaba, aparte de tan solamente conocer las escrituras, y era nacer de nuevo. Comenzar esa vida espiritual, una vida que tiene comunión con Dios. Y a Nicodemo le decía en San Juan 3, 1 al 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ni siquiera le había reconocido como Dios, como Mesías. ¿Sabes por qué? Ellos esperaban al Mesías, pero aún a pesar de esperar al Mesías le dijeron a Jesús, sabemos que eres un maestro. No le daban el lugar, no tuvieron la fe necesaria para creer en él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A pesar de que toda la palabra de Dios esté en tu cabeza, si no está en tu corazón y si no eres guiado por el Espíritu Santo, no eres de Dios. Si no crees que Jesús ha venido en carne, ha muerto, ha resucitado y hoy vive y es el que te da vida, no puedes ver el reino de Dios. Nacemos de esa vida espiritual, somos como unos bebés, delicados, tiernos, sensibles, necesitados de ayuda, necesitados de sustento. Pero debo comenzar a crecer. Los primeros pasos alguien te puede ayudar, los primeros años alguien te debe sustentar, te debe enseñar, te debe alimentar. Y llegas a ser un niño, pero la idea de Dios es que siempre vayas creciendo. Dicen 1 Corintios capítulo 13 versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Hay un tiempo de niñez, hay un tiempo, podríamos decir, de crecimiento y muchas veces en ignorancia. Pero ya cuando fui grande dejé lo que era de niño. Debo madurar, debo crecer, debo pasar a esa adultez, debo llegar. Ahí en 1 Corintios nomás, capítulo 14, versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar. ¿Cuántas veces en el camino del Señor ya nos conducimos? Hace años venimos a la iglesia y seguimos siendo niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia.
Jesús mismo decía, si no os volvéis a hacerse como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Niños, ¿en qué forma? Niños en la humildad, en la sencillez, en la necesidad de Cristo. Pero si no son niños en malicia, pero maduros en el forma de pensar. En la ley escrito está, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eres como un joven, pero luego un adulto maduro. A eso debemos llegar. Y este es el ciclo quizás de la vida natural, pero también de la vida espiritual. No podemos ser siempre niños, no podemos ser siempre jóvenes. Debemos llegar a ser adulto. Ahora, si no crece, hay un grave problema. Hay un problema. Si no crece, se retrasan las etapas de la vida. Quizás nunca deja de ser niño. Debemos madurar, crecer, como lo hacemos físicamente, en nuestra mente, en nuestro intelecto. Físicamente nuestros órganos se maduran. Dicen, los pulmones todavía no se han madurado, por ejemplo. Llegan quizás a su madurez 13, 14 años. Y si no hacemos, si no maduramos y si no podemos crecer, para eso están profesionales. Los profesionales son aquellos que nos llevarán, nos guiarán, nos enseñarán, nos darán la contención y la ayuda necesaria para crecer y ayudar a ese que es niño a que crezca. En los caminos del cristiano es igual, hay una necesidad de crecimiento a llegar a la madurez. Es por eso que Dios también se encargó de darnos estos maestros, líderes que puedan y personas capacitadas que nos ayuden en el crecimiento. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de una misma vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Creemos en un solo Señor. Es la misma fe la que nos acerca y nos lleva a Él. Un bautismo que es la proclamación de nuestro testimonio ante los cielos, ante los hombres, de que yo decido seguir a Cristo. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Te puedes escapar de Dios? No hay manera de escaparse de Dios. Es por todos, es sobre todos, es en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay algo que Cristo nos dio y es un don. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A cada uno de nosotros Dios dio un don, una capacidad, algo que debemos desarrollar. Esto también es madurez. Y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió en sí mismo es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Hay algo de lo que nos podemos escapar o hay algún lugar donde no podemos ir sin Él? Él lo llena todo. Y Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está, a fin o con el motivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
No es que aquel que está hoy, por ejemplo, sentado en una silla, va a estar siempre sentado en una silla. Debe ser perfeccionado, debe ser capacitado. Porque Dios ha puesto un don y debes usarlo. Y ese don lo vas a usar para la gloria de Dios. Para perfeccionarlo, dice, para la obra del ministerio. No es para que siempre seamos de aquellos que reciben, que dame y nada más. Debemos madurar. Debemos crecer para la edificación del cuerpo de Cristo. Si uno no crece, ese cuerpo de Cristo queda tullido, queda chiquito. Y esto es necesario para llegar a ese nivel de madurez de Cristo. ¿Y cuál es ese nivel? ¿A quién se parece? ¿A quién me debo parecer? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Una misma fe, un mismo sentir, un mismo pensamiento, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el objetivo al cual te tienes que proponer llegar y a cuál objetivo tiene que llegar la iglesia? Es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No tienes que ser menos que eso. Cristo no es un bebé. Cristo no ha sido toda la vida un niñito. Has llegado a ese punto de madurez. ¿Y tú a quién te pareces? Vamos a dar algunos ejemplos. Y quizás de estos ejemplos te encuentras parecido a alguno de ellos. Allí cuando va creciendo ese bebé, dice, ahora mira, ha cambiado, ahora se parece a la familia del otro. Ahora se parece a mi familia. Mira, se parece al abuelo, se parece a la abuela. Se parece al papá, a la mamá o a un tío. Nicodemo tenía la necesidad y entendía que había algo más en la vida. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que van a seguir las fábulas, niños que van a ser llevados por cualquier doctrina, niños que van a ser llevados por cualquier camino. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. El niño, usted ni siquiera le da la mano y le dice vamos, y quizás va. Y si hay de pronto un circo, quieren el circo. Hay un parque, quieren el parque. Hay luces, quieren las luces. Hay música, quieren las músicas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy la iglesia se encuentra así, como un barrilete, en medio de vientos cruzados, llevados por cualquier doctrina. Por estratagema de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Dios utiliza a hombres que a través del error, y hemos visto que en la tentación de tanto de Jesús como de Eva, el diablo con pequeñas sutilezas, quitando o agregando cosas a la palabra, desvía a las personas y las hace caer en pecado. Para eso debemos conocer muy bien la palabra de Dios. Escrito está. Escucha, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina. La palabra de Dios siempre te va a confrontar. La palabra de Dios siempre va a decir y va a resaltar lo que está mal en nosotros. Siempre te va a confrontar. De pronto, después de escuchar la palabra de Dios,
Si tú la ignoras, eres todavía un niño. Pero si dices, la pones como un espejo y dices, todavía me falta para llegar a la medida, a la plenitud, la estatura de Cristo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Maestros, y hablo de maestros, hablo de pastores, hablo de apóstoles, hablo de todos aquellos que se van a juntar y que van a decir lo que tú quieres oír. Quizás quieres oír que la vida es fácil, quizás quieres oír que la vida te va a ir bien, quizás quieres oír que vas a prosperar. Y quizás dice Dios que quizás no te va a ser todo tan fácil, vas a tener que luchar. Pero no, allá sí me van a sanar, allá hay sanidad, allá hay prosperidad, allá hablan lo que yo quiero escuchar. Y se van a levantar y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias. Pero ¿cómo se crece? Vamos, ahora crezcamos. El versículo 24 de Efesios dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dejad todo ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dejad eso, hombre, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que haya una renovación. Haya una necesidad de seguir creciendo espiritualmente conforme a la palabra y vestido de ese nuevo hombre, creado según Dios en justicia, verdad, justicia y santidad de la verdad. Es tomados de Él, aferrándonos a Él, dejando el pasado, dejando las fábulas, dejando aún lo que creíamos y buscarle a Él. En este crecimiento hay disciplina, hay dolor, hay esfuerzo, hay perseverancia, hay sacrificio. No es fácil. Si te digo que es fácil, te voy a mentir. Tienes que luchar contra tu propia carne, con lograr darle el tiempo a Dios que Él debe, con buscarle, con escudriñar en su palabra, con tomar tiempo en la alabanza, en la comunión, en la oración. Lo necesitamos. Hay cosas que debemos dejar, otras que debemos tomar. Ahora, cuando estás creciendo y en este crecimiento, ¿a quién te pareces ahora? Y quizás vamos a ver cuál es tu padre. Quizás en este crecimiento te pareces a Judas, que aquel que caminaba un tiempo con Jesús, pero apenas pudo lo traicionó por dinero. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las piezas de plata de los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ahora arreglate la voz. Vos vendiste a tu maestro. Aún había sido profetizado eso en Zacarías 11:13. Quizás te pareces a aquellos discípulos de Jesús que un día su madre le dijo: yo quiero que mis hijos estén sentados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Que aquellos que buscaban una posición, aquellos que buscaban quizás estar a la parte de Dios, a la par de Dios, hasta se le cruza por la mente ser Dios. Mateo 20:21 dice
Y él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es a mi dado, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O quizás en ese crecimiento eres como Marta o como María, aquellas dos hermanas que habían recibido a Jesús. Lucas 10, 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quizás nos encontramos como Marta en querer hacer muchas cosas. ¿Saben? No dice que está mal. No dice que esas cosas no son necesarias hacerlas. Sí son necesarias. Pero dentro de esas cosas necesarias, la mejor parte es estar con Jesús. Cuando Él está, es el momento que yo tengo que estar con Él. Es el momento que yo tengo que darle esa adoración. María había escogido la mejor parte. Sí, quizás antes o después de Jesús, los quehaceres hay que hacerlo. Las tareas, las cosas, a veces eventos, cuántas cosas, ¿no? Pero Él es lo primero. Quizás te pareces al apóstol Pablo, que estás dispuesto a morir por Cristo, dispuesto a dar todo, que llegaste a esa madurez espiritual de decir, no hay nada en el mundo que pueda atraerme más que Él. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo, y si muero aún mejor, es ganancia. ¿Qué problema me hago? Si Él me quiere llevar, estoy ya preparado. No tengo que arreglar nada. O como decía en otra ocasión, entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estaba escuchando cómo habían muerto algunos en los países comunistas, algunos de los cristianos, donde a los mismos cristianos le hacían cavar un pozo, le hacían que se acueste toda la familia o todos aquellos que no negaban a Cristo. Y quizás tomados allí de la mano, en un momento la madre le decía, mi hijo, quizás vas a sentir un poquito, se te van a cerrar los ojos, vas a sentir que te cae tierra, en 2 o 3 minutos no vas a poder respirar. Pero, ¿sabes qué? En unos minutos estaremos en la presencia del Señor. ¿Estás dispuesto a eso? Hoy no sé si la iglesia está dispuesta a morir por Cristo. ¿O te pareces a Esaú, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura? Vendió lo más preciado que podía tener y dijo, ¿para qué si lo mismo voy a morir? Génesis 25, 29 dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió,
véndeme en este día tu primogenitura. Escucha, cuando el diablo te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sigues a Cristo? ¿Qué tienes? ¿Qué importa? Un rato de placer no te hace nada. Un plato de lenteja no te va a hacer nada. Entonces Esaú dijo, he aquí ya no, yo me voy a morir. Yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Ese pensamiento de ¿para qué lo necesito? De no es necesario. Mañana lo voy a hacer. Y así vendió su primogenitura. O quizás te pareces al joven rico que no pudo dejar sus riquezas por seguir a Jesús. Amaba más sus posesiones que Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Mira, le decía, una cosa nomás te falta para que seas perfecto. Pero era lo que más le dolía a él. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. La historia no dice que vendió todo y que siguió a Jesús. La historia dice que se fue triste. Porque ahora me encuentro en dos caminos: o seguir a Jesús o seguir con todas mis posesiones. Aparentemente eligió sus posesiones. O de pronto en este crecimiento te encuentras parecido a la multitud, aquellos que seguían a Jesús por los panes y los peces. Si allí encuentro bendición, allí encuentro sanidad. Allí se siente lindo las canciones. Unos hermanos que a veces te abrazan, a veces te saludan. La verdad que, qué lindo. Los panes y los peces. Y en un momento Jesús le dijo, ustedes también buscan, me siguen por los panes y los peces. Si es ese su pensamiento, pueden irse también. Pero allí había un Pedro que le dijo, Jesús, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién te pareces? ¿O te pareces quizás a esos 10 leprosos que fueron sanados por Jesús? ¿Eres de los 9 que no volvió a agradecer a Jesús? ¿O eres el samaritano que volvió a adorarle? ¿A quién te pareces? ¿O eres un hombre de doble ánimo? Que todo te pinta bien, que quieres caminar en los caminos del Señor, pero caminar también en los caminos del mundo. Inconstante en todos sus caminos, doble ánimo. Dice en Apocalipsis, lo vomitaré de la boca, son tibios. Tibios. O quieres, o quizás como Usa, uno que no dice la Escritura que su vida estaba perdido o que no vivía en santidad. Pero ¿sabe lo que había hecho Usa cuando estaban llevando el arca de la presencia de Dios, rescatándola? En un momento tropezaron y se caía. Pero Usa se metió en el lugar que a él no le correspondía. Porque él no era encargado de cuidar el arca. Las cosas de Dios, la presencia de Dios es sensible, es santa. No es para meterse si no estás en ese lugar. Samuel 6:7 dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se metió en las cosas de Dios. No fue llamado a ese lugar, no era el lugar de él. ¿Quién te mandó a meterte ahí? Usa. O de pronto eres como Daniel y sus amigos
que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y dijeron, no, nosotros no vamos a comer esa comida. Nosotros no vamos a compartir la comida del rey. No vamos a doblegarnos. Dice en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Lo obligaron o fue él quien tuvo que tomar la decisión? Fue él el que tuvo que decir, yo no me voy a contaminar. Cueste lo que cueste, sea el sacrificio que haya que hacer, no voy a contaminarme con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Pero mira lo que pasó con ellos. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Habrían crecido. ¿Por qué? Porque decidieron no contaminarse. Decidieron no seguir la corriente del mundo. Decidieron no ser uno de los muchos, sino de los pocos para Dios. Le dio inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Decidieron no contaminarse. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Por qué? Decidieron parecerse a Dios. ¿O te pareces a Cristo? Sin atractivo, pero lleno de vida, paz, eternidad, salvación. De pronto queremos parecernos, queremos ser ovacionados, queremos los me gusta, queremos que nuestra foto esté allí. El pastor, el evangelista, el músico, el líder, el cristiano, el que hace las buenas obras. Jesús fue sin parecer, sin atractivo. Dice en Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No había flores, no había una vestimenta especial. Quizás no había un peinado especial. No, sin atractivo. Allí, quizás manejándose detrás de bambalinas, como dicen, sin querer aparecer, sin estar arriba de los estrados, sin querer fotos. Allí estaba Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ay, fui a la iglesia y sabe que nadie me saludó. Despreciado entre los hombres, varón de dolores. Queremos ser reconocidos, queremos que todos nos amen, queremos que todos nos abracen. Pero por causa de la verdad nos pueden odiar. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cuando te pareces más a Cristo, el mundo te desprecia. Porque llegas a ser la sal y la sal la quieren escupir. No debemos ser el azúcar del mundo. Ponle en un vaso un buen tanto de sal y tómalo, a ver qué tal. Una vez había una sopa y viste que para hacer cualquier cosa equivale a la sopa, le falta un poquito de sal. Le pongo sal.
Pero con la sal me puse a hacer números. 1, 2, 3, llegué hasta 10. La cuestión que la primer cucharada que metí, escupí todo. La sal. La van a despreciar a la sal. El azúcar podés tomarlo con la cantidad de azúcar. Hacíamos en los merenderos el mate cocido y le dábamos, ya llevábamos con azúcar el mate cocido. La cuestión que no hay más azúcar, dicen los chicos. Agregamos un poquito más. Pero cuanto más dulce, cuanto más caramelo, mejores. Eso sí quiere el mundo. O eres un siervo fiel. Un siervo fiel a Dios, un siervo fiel a alguien que no busca ser resaltado, que se mantiene en las sombras, a la ayuda de un hombre de Dios a veces. Dice en Mateo 25, 23 y 24, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O quizás seas como Epafrodito, uno que la madre quizás ni lo quería. Miren el nombre que le puso, Epafrodito. Pero allí era esta ayuda tan necesaria para el apóstol Pablo. No fue un hombre de renombre. No era el apóstol Epafrodito, no era el profeta Epafrodito, ni siquiera el pastor ni el maestro Epafrodito. Un siervo, alguien que estaba allí para ayudar en lo que hacía falta. Escuche, Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Era aquel que estaba a la par del apóstol Pablo para ayudarle en todo lo que necesite. ¿Qué necesitas? Que me lleves esta carta para Efesios. Anda a Efeso, anda, llévala. ¿Y qué necesitas? Y que lleves esta carta para allá, para los hermanos de Tesalónica. Y allá estaba Epafrodito corriendo. Pero ¿cuándo me va a tocar dirigir un culto a mí? No, si vos sos el que tenés que llevar la carta. Y ahora, ¿sabes qué, Epafrodito? Mira, tráeme me hace frío, tráeme ropa, lavame la ropa, haceme la comida. Y allí estaba este que estaba dispuesto para ayudarlo a Pablo en lo que necesitaba. Ni siquiera en la Biblia aparece el nombre Joni, pero ahí está Epafrodito, este nombre raro que fue quien pudo ayudarlo a Pablo. Versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, tened en estima a los que son como Él. ¿Quiénes? Siervos. Siervos a veces en la oscuridad, donde nadie los ve, el que anda corriendo detrás del salón, el que anda poniendo los cables, preparando el sonido, viniendo temprano para limpiar, último para cerrar, no sabes. El que prepara, el que trae un vaso con agua, el que los ubica a la gente en las sillas, no sé, el que visita a los hermanos, el que hace algo a la sombra, no busca un aplauso, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. El apóstol Pablo dijo: yo estoy dispuesto aún a morir si es necesario por Cristo. Pero Epafrodito no tuvo la posibilidad de decir: yo también voy a morir para Cristo. Pero ¿sabe lo que dice Pablo? Por la obra de Cristo estuvo casi por morir. Y no dejó de seguirle a Cristo. No dejó de servir a Dios de esta manera, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Su vida. Daba su vida por la obra de Cristo, aún de esta manera. No era él el que predicaba, él era el que armaba el púlpito de pronto nada más.
o de Pablo, tomamos su ejemplo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién te pareces? ¿A quién te debes parecer? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Efesios 5:1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él es tu espejo. Él es a quien te debes parecer. Él es la figura que debe ser formada en ti. Él es la estatura a la que debes llegar. No es menos. No es, ay, yo mira, cómo me gustaría llegar a ser un músico. Eso hay muchos. Hay en el mundo también. Pero la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, ¿cuántos? Sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sacrificio. ¿Utilizando qué? Utilizando la Escritura como base para crecimiento. Como lo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. Con la Escritura. De pronto en la iglesia nosotros podemos dar enseñanzas de mujeres, de hombres, de niños, que es bueno poder compartir. Es necesario compartir. Para eso dio Dios maestros, pastores, profetas, apóstoles, todo. Para eso Dios capacitó a otros para que puedan enseñar también. Por eso es necesario participar, los niños en la escuelita, los jóvenes en el culto de jóvenes, la familia en la iglesia. Si hay estudios especiales, participar también. Va a ser para crecimiento siempre. No es que yo ya lo sé, no es que a mí no me interesa, no es que eso no es para mí. No, necesitamos. Yo sigo estudiando. Yo en este tiempo estoy estudiando, estoy haciendo un seminario y cada vez sé que sé menos. Es sacrificio, no me es fácil. Tengo que dedicar bastante tiempo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto en Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente nos dice que el hombre debe estar preparado para toda la obra. No tan solamente para ser unos cristianos gordos, así llenos de palabra de Dios, pero no podemos utilizarla. Debemos ser la luz, la sal. Debemos caminar como cristianos. Debemos poder enseñar, debemos poder testificar. Preparados. Primera de Juan, 1, 2, 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si no andas como él anduvo, no permaneces en él. ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién te pareces? Y ahí cuando te vea el mundo, o cuando Dios te vea, te dices, ah, te pareces a Cristo. Cuando el mundo te vea, te dice, ah, sí te pareces a Cristo, eres un verdadero cristiano. ¿Qué te dicen? Estamos para crecer. Y si sientes que a veces en la iglesia no es suficiente, quieres más,
toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Léela, léela, léela. Busca el significado, analízala, ora y Dios te va a enseñar. Dios te va a enseñar, Dios te va a capacitar para que seas un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Amén.